Buen día. Vamos a presentar las generalidades del curso de embriología y fundamentos de genética. Vamos a ver que este curso llamado Embriología y Fundamentos de Genética es una sola materia. Durante su desarrollo tendremos 70 horas de clase tipo conferencia y 14 sesiones de actividad 2. 6 horas estaremos dedicándolas a la realización de los exámenes. El alumno deberá realizar en su casa de manera obligatoria por lo menos 86 horas de autoestudio. Embriología inicia desde la sesión número 1 hasta la sesión 46 y la parte de genética abarca desde la sesión 47 hasta la 70 inclusive. Bien, ¿cómo vamos a hacer la evaluación del curso? Tenemos 3 exámenes, 2 exámenes parciales, primero y segundo, ambos de la parte de embriología, con un valor cada uno de 16%. En la fecha del primer ordinario, que está ahorita prevista para el 12 de junio, tenemos la evaluación de la parte exclusivamente de genética. Ese examen tiene un valor de 18%, lo cual nos da una suma de 50% exámenes y 50% las destrezas, habilidades y competencias que el alumno haya desarrollado durante las actividades 2, que son o tenemos contempladas 14. Importante el reglamento en cuanto a la asistencia y puntualidad. El alumno que alcance un 15% de faltas en el curso perderá derecho a primer ordinario. Significa que el alumno que haya perdido derecho y esté en segundo ordinario, igual que el alumno que se haya ido extraordinario, deberá estudiar absolutamente todo el programa de la materia, desde la sesión 1 hasta la sesión 70. ¿Cuál sería entonces la diferencia entre segundo ordinario y extraordinario? Pues la diferencia radica básicamente que en el segundo ordinario se guardarán, se conservarán el total de puntos que se haya acumulado y en cambio el alumno que llegue extraordinario no tendrá ningún valor, ningún punto guardado de las actividades 2, por lo que el extraordinario tiene un valor de 100%. En la pantalla estamos viendo las actividades de embriología que realizaremos durante el semestre. Tenemos primero mitosis y meiosis, un cuadro comparativo y la gametogénesis. Estas dos actividades las van a realizar los alumnos de manera individual mientras dura la contingencia y las harán llegar al correo electrónico de cada uno de sus profesores. Estas son las actividades que realizaremos durante la parte de genética y en su momento iremos explicando en qué consiste cada una. Recordamos que todos los exámenes son electrónicos, que hay que acudir con la computadora ya actualizada en programas y lo que requiera y la batería cargada al 100%. Bien, vamos a mencionar los libros que pueden ser de texto. Es alguno de estos 3 que vemos en la pantalla. El libro de Moore,
que se denomina o se llama Embriología Clínica, el libro de Lachman, que se llama Embriología Médica, y el libro del doctor Arteaga, que se llama Embriología Humana y Biología del Desarrollo. Cualquiera de estos 3 libros nos permitirá sacar adelante el curso y estudiar de manera correcta la materia. En lo que se refiere a la parte de genética, este es el libro que tenemos contemplado de texto, se llama Genética Médica, es del autor Jordi Ancari y es del editorial Elsevier. En esta diapositiva marcamos o presentamos libros de genética que pueden servir como apoyo o consulta. Es importante que antes de asistir a la clase hayamos revisado perfectamente bien el tema, que participemos en clase y que comentemos las dudas. Nosotros esperamos que al terminar el curso de embriología, el alumno sea capaz de saber explicar de qué manera se lleva a cabo el desarrollo de los aparatos y sistemas de nuestro cuerpo, aplicando la terminología adecuada, pero además con este conocimiento el alumno podrá comprender y explicar las malformaciones congénitas que se presentan durante las diferentes etapas de desarrollo. Ahora bien, el desarrollo de un ser humano inicia en el momento mismo de la fecundación, cuando un ovocito es fecundado por un espermatozoide. Como resultado de esta fusión de los gametos, tenemos una célula llamada cigoto, súper especializada y pluripotencial, que marca el comienzo de un nuevo ser. En esta célula se ha fusionado los 23 cromosomas del progenitor masculino y los 23 cromosomas del progenitor femenino. Es decir, en esos cromosomas va el material genético que van a constituir las unidades de información genética. Cuando se establece el sexo en el momento de la fecundación, el sexo cromosómico, ya sea XX o XY, vamos a ver que esto es tan importante para que en presencia de un cromosoma Y, la gónada indiferenciada toma camino hacia testículo. Y en ausencia de ese cromosoma Y, la gónada tomará camino hacia un ovario. Vamos a ver posteriormente el desarrollo de los conductos que lleva a estructuras masculinas como conductos deferentes, epidídimo, conductillos deferentes, vesículas seminales, etcétera, a partir de los conductos de Wolff, y en el caso de la mujer, a partir de los conductos de Müller, se desarrollarán las trompas de falopio o trompas uterinas, la vagina, etcétera. Y posteriormente vendrá la diferenciación de genitales externos. Cuando nosotros hablamos del periodo de embriogénesis, nos estamos refiriendo a las primeras semanas de desarrollo. Este periodo se conoce también como organogénesis. Posteriormente, después del día 57, es decir, de la 9ª semana y hasta el nacimiento, se denomina periodo fetal. Aquí el feto crece y aumenta de peso de manera considerable. Es muy recomendable que cada alumno
realice un glosario en donde vaya agregando términos empleados en la materia que permitan con facilidad realizar una consulta en el caso de que tengamos alguna duda o no recordemos el concepto. Ahora bien, para iniciar con éxito nuestro curso, es necesario recordar lo que es el ciclo celular y los procesos de división como son la mitosis y la meiosis. El ciclo celular se refiere a esta alternancia que hay entre la interfase y la mitosis. La célula típica pasa la mayor parte de su vida en la interfase. Y esta interfase que estamos viendo aquí en amarillo comprende G1, S de síntesis y G2. En la G1, entre la mitosis y la replicación del ADN, la célula está en una actividad de producción de ARN y proteínas. Durante la fase S, la célula replica, duplica o sintetiza el ADN. Pasamos a la etapa G2, donde se realizan algunas reparaciones del ADN y la célula se prepara para entrar a la mitosis. Cada cromosoma está constituido por 2 cromátidas hermanas. En esta imagen del libro de genética de Thomson y Thomson, vemos la duración aproximada de cada una de las fases y vemos que una célula con sus cromosomas 46, célula somática, ingresa a la fase S con esos cromosomas constituidos por una sola cromátide. Cuando se termina la síntesis o duplicación de material genético, cada cromosoma está constituido por 2 cromátides hermanas. Vamos a ver que en la fase M, las células somáticas van a hacer lo que se llama mitosis. Tiene las fases conocidas como profase, metafase, anafase y telofase. La meiosis solamente la realizarán aquellas células que van a dar lugar a los gametos, el ovocito en el caso de la mujer y el espermatozoide en caso del varón. La meiosis se caracteriza por tener 2 divisiones. Se denomina meiosis 1 y meiosis 2. En meiosis 1 encontramos una profase, una metafase, una anafase y una telafase, y de la misma manera encontramos profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. Decíamos que en la mitosis, este proceso de división celular se lleva a cabo en la mayoría de las células somáticas de nuestro organismo. Aquí vamos a ver que a partir de una célula se van a formar 2 células hijas, cada una va a tener igual que la célula de la que se formaron, originaron 46 cromosomas. La mitosis tiene las diferentes fases que denominamos profase, metafase, anafase y telofase. Aquí en la diapositiva les puse mnemotecnia para recordar que esta secuencia en las fases la podemos memorizar como pro, meto, ana, telefonarte.
profase, los cromosomas que se encontraban muy laxos, muy desespiralizados, empiezan a condensarse y se hace visibles. Las cromátidas hermanas se encuentran unidos por el centrómero. Los cromosomas en la metafase se encuentran en el grado máximo de condensación en el centro del uso acromático. Están enganchados a través del centrómero. En anafase, las cromátidas hermanas se separan, cada una migra hacia extremos opuestos y en la telofase se va a formar una nueva membrana nuclear en torno de los 46 cromosomas que tiene cada célula y se llevará a cabo la división del citoplasma. Estamos viendo aquí profase, cromosomas muy desespiralizados, muy laxos, una prometafase en donde los cromosomas ya se visualizan de manera individual. En la metafase, los cromosomas se encuentran en el ecuador unidos a el uso cromático y finalmente en anafase se separan las cromátidas hermanas, se forma la envoltura nuclear y se divide el citoplasma. Cada célula que inicia la mitosis dará por resultado 2 células hijas, cada una con 46 cromosomas de una cromátide. Cuando vuelva a entrar cada una de esas células a la fase de síntesis, duplicará el material cromosómico para que cada cromosoma tenga 2 cromátides. Ahora bien, la meiosis es un proceso de división celular que solamente se va a llevar a cabo en células que van a dar lugar a los gametos, es decir, al ovocito en el caso de la mujer y al espermatozoide en caso del varón. La meiosis va a tener 2 divisiones celulares sucesivas que se denominan meiosis 1 y meiosis 2. En este proceso solamente hay una síntesis de material genético que ocurre antes de las divisiones, pero entre una y otra división no hay fase S. Se obtiene como resultado 4 células hijas, cada una con la mitad del complemento cromosómico de la célula original. Estas 4 células hijas son los gametos o células germinales. Del lado izquierdo mostramos entonces que antes de que se dé la profase 1, hay una replicación o síntesis del material genético. Cuando termina la telofase, ya no hay otro síntesis y pasamos directamente a la meiosis 2, que tiene su profase 2, su metafase 2, anafase 2 y telofase 2. En la profase 1 encontramos las subfases llamadas leptóteno, en la que los cromosomas homólogos se observan como filamentos muy finos, cigóteno, en el que los cromosomas homólogos se van a reconocer, se van a acercar y van a iniciar el apareamiento. En el paquiteno, este bivalente formado por los 2 cromosomas homólogos, vamos a ver que van a llevar a cabo el entrecruzamiento o famoso crossing over. Después, en diploteno, vemos que se va dando la separación de los bivalentes, quedando unidos en ciertos puntos que se llaman quiasmas, y finalmente viene la contracción de los cromosomas y el desplazamiento de los quiasmas hacia los extremos. Pasaríamos entonces a la metafase 1,
a la anafase 1, donde hay que resaltar que aquí los cromosomas homólogos se separan, por lo que vamos a ver que hacia una célula hija se van a ir 23 cromosomas con 2 cromátides cada uno y hacia la otra célula 23 cromosomas con 2 cromátides cada uno. Iniciamos inmediatamente meiosis 2. Con la profase 2, la metafase 2, y aquí importante hacer énfasis en que en la anafase 2, las cromátidas hermanas de cada cromosoma homólogo se separan y se dirigen a polos opuestos, para que al final, en la telofase 2, observamos la formación de 4 células hijas haploides, es decir, cada una contiene 23 cromosomas con una sola cromátide. En esta imagen resaltamos lo que ocurre aquí en la anafase 1, donde se da la separación de los cromosomas homólogos que ya llevaron a cabo el famoso crossing over. Y durante la anafase 2 vemos que cada una de las cromátidas hermanas de este cromosoma se separan y cada una quedará contenida en una célula hija. De tal suerte que ahora tenemos aquí 4 células hijas, cada una con 23 cromosomas, pero de una sola cromátide. En la diapositiva mostramos un pequeño resumen del contenido de esta información, las páginas de los libros mencionados anteriormente, donde podemos hacer la consulta de la introducción a la embriología y de esta parte de mitosis y meiosis. Cualquier duda, cualquier comentario, pueden escribirme a mi correo electrónico que aparece en esta diapositiva. Les agradezco su atención y sean ustedes bienvenidos al curso de embriología y fundamentos de genética. Muchas gracias.